Está en línea el fiscal Rodolfo Moura. Rodolfo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. Bien, gracias. Bueno, en estas horas, viendo recrudecer un debate que, debo decir, en rigor se remonta a la década del 80, cuando el ingeniero Santos repelió un intento de asalto con un arma de fuego que portaba y se llevó, si mal no recuerdo, la vida de dos jóvenes. Sigue estando entre nosotros sin resolverse al orden del día, en una suerte de inversión de la situación que la ciudadanía siente, y es que los delincuentes tienen todos los derechos y los ciudadanos ninguno, y quedan expuestos a ser sometidos, vejados, expoliados. Y justamente en función de los métodos, que en general suelen ser métodos de tortura que emplea el crimen, como pasó ahora en Ingeniero Maswich con un hombre de 69 años, al que lo mataron torturándolo para robarlo, tema sobre el cual no hay el impacto de cobertura que ha tenido lo sucedido en Quilmes o en Mar del Plata. Traía a mi memoria que usted llevó adelante la primera y única acusación de una fiscalía, creo que no en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, en donde se pidió la accesoria de torturas para los criminales. Sí, así es. Este fue un caso, ya sucedió hace varios años, creo que 8 o 9 años atrás, en Miramar, donde un grupo de delincuentes habían ingresado a una casa y, bueno, literalmente torturaron a la víctima, sentándolo en una silla, le pasaron corriente eléctrica, simularon fusilamiento, simularon violar a la esposa, todo delante de los hijos menores de edad. Detuvimos al autor y sí, lo llevamos a juicio. Recuerdo que en aquel momento estaba el doctor Alemano como juez y el doctor Trobu. Y bueno, realmente desde la Fiscalía entendimos que eso era una tortura. En el Código Penal argentino, para que entienda la gente, el delito de tortura solo, según lo que dice el Código Penal argentino, se podría aplicar para funcionarios públicos o particulares que torturen bajo las órdenes de funcionarios públicos. Lo cual es un disparate total porque, como bien dice usted, José Luis, hoy en día le diría que de cada 10 torturas que vemos, 9 son cometidas por particulares o delincuentes que ingresan a viviendas con fines de robo, y una sería cometida por, puede ser gente del servicio penitenciario, policías u otros agentes del Estado. Pero realmente las cosas han cambiado mucho y bueno, el Código Penal no cambió. Seguimos con esa postura de que solo el Estado puede torturar y no los particulares, que cuando lo hacen los particulares o los delincuentes, no sería el delito de tortura, sino que sería la violencia propia del robo. En aquel caso, el tribunal, estos jueces del tribunal receptaron la postura de la Fiscalía y entendieron que sí, que realmente era lógico sostener que los particulares también pueden torturar, y bueno, terminaron condenando a 18 años de prisión a este delincuente por el delito de tortura. Fue una de las pocas, diría, sentencias que hubo en la República Argentina donde se reconoció por primera vez que los particulares también pueden torturar. A Ahora, partir de ahí, sí, sí, dígame. esto, digamos, ¿desde cuándo la legislación argentina dice esto? Esto imagino que es algún tipo de introducción con posterioridad al proceso. Sí, exactamente, fue cuando la República Argentina adopta la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y es ahí donde, bueno, hay una definición de torturas, se agrega el artículo 144 al Código Penal, y es ahí donde solamente parecería ser de que los funcionarios públicos pueden torturar, como si fuese un delito exclusivo para funcionarios públicos, cuando en realidad, como le vuelvo a decir, hoy en día las torturas que se ven son las de los particulares y no de los funcionarios públicos. Inclusive en aquel momento hasta tuve una reacción adversa de distintos organismos de derechos humanos que se enojaban con esta sentencia, como diciendo, no, esto es exclusivo para funcionarios públicos y no para particulares, cuando en realidad, le vuelvo a reiterar, hace falta una reforma en el Código Penal en este sentido, para que el delito de tortura sea aplicable también a particulares. Cuando un Claro. delincuente tortura, hoy en día se entiende que es la misma violencia del robo, lo cual es un disparate total, y no se le aplica una pena accesoria por la tortura que hace. Es decir, el Código Penal no desalienta al delincuente a que tortura a sus víctimas. Ahora, esto es parte del Código Procesal Penal de la República Argentina, al cual adhiere la provincia de Buenos Aires, o es una cuestión específica de la provincia de Buenos Aires. No, del Código Penal argentino, que tiene
injerencia a nivel nacional y es un código penal. El código penal, a diferencia del código de procedimientos, es redactado por el Congreso de la Nación, por los legisladores nacionales. Bueno, vamos a empezar una pequeña actividad periodística, a ver si logramos interesar a algún legislador, por lo menos que planteen este debate que es de sentido común, entiendo, ¿no? Sí, inclusive el doctor Moyano, que es el fiscal que estuvo a cargo, que sigue a cargo de la Fiscalía de robos calificados en viviendas en Mar del Plata, también a diario ve esta realidad y presentó un proyecto ante el Congreso hace un par de años, proyecto que quedó por supuesto cajoneado y no pasó nada. Pero bueno, hoy vuelve a recrudecer, como dice usted, este debate con la cantidad de hechos que estamos viendo y bueno, y también se han dado unos hechos relativos a lo que es la legítima defensa. En cuanto a esto, quiero decir que lo que autoriza la ley en la República Argentina es la defensa y no la venganza, esa es la gran diferencia. Sí, claro. Por eso a veces vemos algún hecho que empieza como una legítima defensa y después termina como una especie de venganza, que es donde ahí se plantean las dudas y los problemas legales. En esto también habría que hacer una reforma al respecto, porque bueno, estamos viendo a diario que ciudadanos comunes y honestos se meten en un problema legal sin quererlo, y justamente por la ineficiencia del Estado en el control de la seguridad, ¿no? Claro, pero fíjese usted, por ejemplo, que en el caso de este joven de 27 años, ¿no? En sus 27 años tenía 7 ingresos por delitos que iban desde amenazas hasta robo agravado, y esto porque seguramente no se puede poner o tener en cuenta su récord como delincuente juvenil. Y en verdad, lo dijo la propia madre, hace unos días que lo habían liberado. Digamos, en cualquiera de los casos que se esclarecen, uno lo ve en los partes, en su inmensa mayoría, como en el caso de Lucas Jerez, que inclusive hay una publicación de una imagen de él abrazado con un párroco. Esto se conoció en la tarde de ayer. Tienen, digamos, uno no entiende, es decir, este chico había cometido delitos ahora en 2020 y estaba suelto. Sí, bueno, primero esto habla a las claras de que el sistema de resocialización, primero tenemos que preguntarnos si todos los individuos se pueden resociabilizar. Yo creo que no. Partimos de la falsa premisa de que todo el mundo se puede resociabilizar y yo creo que no. Ese es el primer error que estamos cometiendo. Hay personas que no se pueden resociabilizar, cumplan un año o 20. No es una cuestión de cuánto tiempo estuvo. El delincuente no es como una fruta que le faltó tiempo de maduración dentro de la cárcel para sacarlo en libertad. Por eso cuando dicen estaba bajo libertad asistida, estaba bajo condicional, lo escarcelaron antes de la condena, yo estoy seguro que si hubiese cumplido el tiempo que le faltaba, o los 2 años tal vez que le faltaban para cumplir de condena, hubiese hecho lo mismo, porque no es una cuestión de cuánto tiempo estuvo preso para ver si no comete un delito nuevamente o sí. Lo que partimos de la base es que toda persona podría ser resociabilizada y para mí no es así. Esto habría que hablarlo con psicólogos y psiquiatras más que con un abogado. Pero por otro lado, cuando una persona no se puede resociabilizar, no habría que reinsertarla a la sociedad por más que cumpla la condena. Es decir, el proceso penal termina con el cumplimiento de la pena, pero después debería existir un informe psicológico y psiquiátrico bien hecho que nos dictamine que esa persona está en condiciones de ser reinsertada a la sociedad. Si no está en condiciones de ser reinsertada a la sociedad y ya cumplió su condena, por supuesto que no podría ser mantenido en prisión, pero ya debería ser tratado el tema como un problema de salud mental y ser internado en un lugar acorde, y recién esa persona podría reinsertarse en la sociedad cuando exista un dictamen favorable en tal sentido. Ya pasa a ser un problema de salud mental o de salud pública más que un problema penal, porque como estamos viendo todos los días, como bien lo dice José Luis, hay gente que cumple condenas de 10, 15, 5 años y siguen haciendo lo mismo. O sea, no es un problema de cuánto tiempo estuvo adentro y si salió antes o se salió después. El problema es que no se están reinsertando ni resociabilizando, y el problema para mí ya pasa a ser un problema de salud pública más que un problema penal. No, a ver, indudablemente vamos a tener que encontrar en democracia, con un marco legal apropiado, un entendimiento al respecto de esto, porque
En realidad lo que prima es una cuestión ideológica de sesgo profundamente marxista que dice que son víctimas desposeídas por la injusticia del sistema capitalista. Esto está en la base, y está en la base de muchos de los que llevan adelante el trabajo que usted lleva. Eso es un pensamiento preexistente. Pero por otro lado, Rodolfo, yo me hago una pregunta. Hay una insistencia, en particular por parte de los cronistas de policiales de Mar del Plata, de decir que el joven que salió en defensa de su padre, bueno, no tenía necesidad de meterle 11 o hacer 11 disparos, que no sé si tiene 11 impactos el delincuente que muere en la ocasión de ese hecho, no lo sé. Lo que digo es, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide la adrenalina? ¿Cómo se mide el miedo? ¿Cómo se mide la angustia? ¿Cómo se mide todo lo que nos pasa alrededor cuando estamos bombardeados por este tipo de situaciones? No, es imposible, y el daño que le estamos causando al ciudadano común al tener que meterse en un problema penal matando a un delincuente por necesidad es enorme, porque usted lo ve a diario de que la persona que mata a un delincuente no pasa a ser un héroe de la sociedad, o al menos lo es por un par de horas, pero después a esta persona le viene un calvario encima, se tiene que mudar de casa, tiene que soportar a la familia del delincuente reclamando porque le mataron al nene, por poco no se tiene que ir del país, pierde su trabajo, hasta le causa problemas familiares con su esposa, porque su vida queda totalmente alterado. Lo he visto personalmente, muchos matrimonios de años después de esto terminan separándose. Sí. Es un problema pero enorme, un problema civil, porque muchas veces los delincuentes terminan, o las familias, demandando civilmente a la persona. Es decir, el Estado lo que tiene que hacer acá es, en primer lugar, estar atento al tema de la resociabilización, y toda aquella persona que no esté en condiciones de ser reinsertada a la sociedad, por más que cumpla la condena, debería continuar en encierro en una institución de salud pública. Y si no es así, instalarle, por ejemplo, una pulsera con GPS a esta persona de por vida para saber qué es lo que está haciendo y dónde se mueve. Porque estoy seguro que una persona con una pulsera puesta con GPS no se animaría a volver a robar otra vez, porque sabría que su posición estaría marcada toda la vida. Así que hay distintas herramientas que podría tomar en cuenta el Estado para evitar este tipo de reincidencia. Y por otro lado, bueno, el tema de la defensa es un tema muy cuestionable en la República Argentina, el Código Penal lo prevé, pero lo que no se prevé es la venganza, y uno en un momento de adrenalina, cuando es atacado por un delincuente, muchas veces termina la defensa propia o de terceros y pasa a ser una actitud de venganza, y es ahí donde empiezan los problemas, como pasó con el ingeniero Santos, por ejemplo, o con el hombre de Quilmes que vimos hace un par de días, donde hay una parte del hecho que es defensa propia y hay otra parte que ya es venganza. Y el problema viene ahí, ¿no? Y ya después, para que este hombre pueda zafar de esta situación incómoda de la cual vivió, hay que recurrir a otras figuras penales que no son justamente la legítima defensa. Claro. Sí, sí, entramos en... Además se abre una suerte de interminable debate que lo único que logra es generar mayor tensión, que logra introducirnos a todos en un plano de angustia realmente fenomenal. Le agradezco que nos ayude a ilustrar sobre esta particular cuestión que creo ya es inexorable. Habrá que empezar a convocar a los legisladores a que se interesen por este tema, y en particular, como usted señalaba, por este proyecto del fiscal Moyano. Gracias, buena jornada. No, por favor, gracias a usted, José. Rodolfo Moure, seguimos en un instante con